Derecho agrario. Unidad 1. Actividad 1. ¿Qué relación tienen los siguientes artículos constitucionales con el derecho agrario? Artículo 2 constitucional. En este ordenamiento se reconoce a las comunidades indígenas, figura importante en el derecho agrario, la cual es definida por la Constitución como comunidades que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. De igual forma, manifiesta su libre determinación y en consecuencia autonomía para, en lo que interesa a esta materia, conservar y mejorar el hábitat, preservar la integridad de sus tierras, acceder al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades. Para estos efectos, las comunidades podrán asociarse en términos de la ley. Artículo 8 constitucional. En él se plasma el derecho de petición. El ejido, al ser un núcleo con personalidad jurídica, tiene por tanto un representante legal, que para esta materia es llamado comisario ejidal, el cual tendrá la personalidad para formular las peticiones ante la autoridad competente y recibir pronta respuesta de la misma. Artículo 14 constitucional. Y retroactividad de la norma y debido proceso. Este artículo es elemental no solo para el derecho agrario, sino para cualquier materia de derecho, ya que en él se plasma que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Aunado a lo anterior, señala que nadie puede ser privado de la libertad o de su propiedad, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante tribunales previamente establecidos. Artículo 16 constitucional. Este deja claro que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, si no es en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive las causas legales del procedimiento. Estos últimos dos artículos son de interés para nuestra materia, en virtud de que establecen dos preceptos indispensables para la procuración de justicia: protección de los gobernados y certeza jurídica de los mismos, sobre todo a través de la garantía de legalidad que consagran, la cual, dada su extensión y efectividad jurídica, pone a la persona a salvo de todo acto de mera afectación a su esfera de derecho que no solo sea arbitrario, es decir, que no esté basado en norma legal vigente o alguna, sino contrario a cualquier precepto, independientemente de la jerarquía o naturaleza del ordenamiento a que éste pertenezca. Artículo 17 constitucional. Se establece que ninguna persona podrá hacer justicia por sí misma, ni ejercer la violencia para reclamar sus derechos, quedando claro que si bien se otorga autonomía a las comunidades indígenas y a los ejidos en ciertos aspectos, esta deberá estar siempre al margen de la norma primaria y de las leyes reglamentarias, por lo cual el Estado estará en posibilidad de seguir garantizando la paz social. Artículo 26 constitucional. Con este artículo se persigue el desarrollo del país, procurando que el crecimiento económico de las naciones sea equitativo, ordenado e igualitario. Tiene relación con el derecho agrario, ya que ambos persiguen esta planeación de desarrollo y crecimiento económico en este sector y por supuesto la planeación nacional incluye o debe incluir a las figuras del derecho agrario. Artículo 27 constitucional. Pertenecen a la nación las tierras, aguas y recursos naturales comprendidos dentro de los límites del territorio nacional, ya sea debajo o encima de la tierra. Este artículo se relaciona con la organización de la propiedad territorial, mencionando que es la nación la que tiene el derecho de transmitir el dominio de los particulares y reconociendo la personalidad jurídica de los núcleos ejidales y comunales, y protegiendo su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas. De igual forma, norma la protección de la integridad de las tierras de los grupos indígenas. Artículo 73 constitucional. Se relaciona con el derecho agrario en virtud de que establece que el Congreso tiene facultades para expedir leyes o normas
y exigir al Ejecutivo cuentas sobre sus actos, ya sea de manera local o federal. Artículos 104 y 105 constitucionales. En estos artículos principalmente se atiende el derecho a la atención de la justicia federal, en donde se manifiesta que debe ser atendida en caso de inconstitucionalidad, el cual puede estar sujeto al derecho agrario, por lo que podemos decir que establece procedimientos especiales de juicio para todo el titular de derechos agrarios, protegiendo de este modo sus derechos sociales. En conclusión, la relación que estos artículos tienen con el derecho agrario es que este es el conjunto de normas que regulan las relaciones de propiedad social, por lo que cuenta con derechos y garantías individuales de libertad, que son un conjunto de derechos públicos subjetivos para ejercer sin vulnerar los derechos de otras personas, libertades específicas que las autoridades deben respetar y que no deben tener más restricción que las señaladas en nuestra Constitución. En el caso que nos atañe, en los artículos 2, 8, 14, 16, 17, 26 y 27, cuyo objetivo es reducir la desigualdad entre los individuos. De seguridad jurídica. Estas derivan de las garantías individuales, de las cuales podemos decir que garantizan que todos los actos de autoridad que ocasionen molestias o privaciones en la esfera jurídica de los particulares se apeguen estrictamente a derecho, es decir, es la certeza que debe tener el gobernado de que su persona, familia y posesiones o sus derechos serán respetados por la autoridad, y si ésta debe producir una afectación en ellos, debe ajustarse a los procedimientos que la ley le obliga. En este caso, a lo establecido en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. De propiedad. Estas dan reconocimiento a la propiedad privada que la nación puede establecer sobre las tierras y aguas a favor de los particulares, siendo que la propiedad de las tierras y aguas nacionales corresponden originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ella a los particulares, construyendo a la propiedad privada. Artículo 27 constitucional.